El Señor me El salvará. Señor me salvará. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará. Pero yo en ti confiaré. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejarás para siempre caído al justo. Para siempre caído al justo. Pero yo en ti confiaré. Quizá otros se apoyen en los hombres, como decían ahora, palancas. Quizás se apoyen en sus recursos, pero en cuanto a mí, a Dios clamaré. Levanta tus manos a Él y díselo. En cuanto a mí, a Dios clamaré. El Señor me El salvará. Señor me salvará. Aunque contra mí haya muchos, Contra mí haya muchos, Dios oirá, Dios oirá los quebrantará. y los quebrantará. Pero yo en ti confiaré. Pero yo en ti confiaré. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejarás para siempre caído al justo. Pero yo en ti confiaré. Mi alma en ti está anclada. Tú, mi Dios, me salvarás. Mi roca y mi refugio, no resbalaré jamás. Mi alma en ti está anclada. Mi Dios me salvará. Tú, mi roca, Mi roca y mi no resbalaré jamás. no resbalaré jamás. Echa sobre el Señor tu Y carga Él te sustentará. te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga. Sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejarás para siempre caído al justo. Echa
Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este devocional, acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional transmitido desde las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca, San Luis y Utica, Cundinamarca. Bienvenidos a este devocional en el día de hoy, sábado 15. Y hoy estamos transmitiendo desde Utica, Cundinamarca, y les habla Isaí Borges, un servidor en la obra del Señor. Hoy vamos a estudiar un poco del capítulo 15 del libro de Romanos, que venimos siempre este tiempo haciendo estos estudios que son de muy importancia para nuestras vidas. Así que estemos bien atentos y vamos a aprender de las cosas del Señor. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Querido Dios, en esta mañana te damos la honra, te damos la gloria, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día maravilloso, Señor. Gracias por todo. Te bendecimos, Señor. Gracias por cada hermano, cada persona que nos escucha, Señor. Gracias por esas personas que están atentas, Señor, compartiendo estos devocionales a otras personas. Que la gracia y la gloria tuya, Espíritu Santo, sea sobre cada uno, Dios. Que el reino tuyo sea extendido, mi Dios amado, en esta tierra cada día, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por cada familia, por cada iglesia, Señor, en cada lugar, en Colombia y en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Padre, bendícenos con tu Espíritu Santo, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Que seamos santificados por el Espíritu Santo para hacer ofrenda agradable delante del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir o a leer algunos versículos del libro de Romanos capítulo 15. Dice el verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación y de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, el libro de Romanos es un libro muy importante donde el apóstol Pablo se dirige a varias iglesias, pero en este capítulo está enfocado en el evangelio a los gentiles, y no solamente a los gentiles. Dice que el deseo de él era ir a Roma. También el deseo del apóstol Pablo era ir a España, viajar hasta allí para compartir la palabra del Señor y estar con ellos compartiendo de la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo habla de su trabajo. Él se sentía en este capítulo, él habla del trabajo que estaba haciendo no para la iglesia, sino para el Señor. Él se sentía maravillado, dice la Biblia, porque le servía al Señor Jesucristo, anunciando la buena noticia de Dios.
Y qué bueno es saber que también nosotros podamos decir y sentirnos maravillados de servirle al Señor Jesucristo, anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor, anunciando el Evangelio. Y cada vez que podamos tener la oportunidad de predicar la palabra del Señor en algún lugar o alguna persona, siéntase maravillado porque le está sirviendo al Señor, porque está haciendo un servicio para el Señor Jesucristo. Dice en el verso 16, dice la palabra, dice que él preparaba, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Él preparaba a los que no eran judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para él, para el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo santificaba esa ofrenda para Dios. Y en el verso 17 dice la palabra, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Él se sentía orgullosamente del trabajo que hacía para Dios. Claro que no era un orgullo malo de pecado, no, sino un orgullo de santidad hacia Dios, porque este hombre se sentía dichoso, feliz, porque estaba haciendo un trabajo para Dios. Como cuando nosotros trabajamos para alguna empresa muy reconocida y decimos, oh, yo trabajo con la multinacional y, y se siente orgulloso porque está trabajando en esa gran empresa, quizás porque le remuneran un buen sueldo, porque tiene buenas comodidades y esa persona se siente orgullosa. El apóstol Pablo se sentía orgulloso del trabajo que hacía para Dios. ¿Cuánto más nosotros nos podemos sentir maravillados, orgullosos, porque le servimos a Dios? El trabajo para Dios. Y número 2, en este pasaje el apóstol Pablo explica por qué le había sido imposible o impedido ir a Roma. Él quería ir a Roma. En el verso 22 dice la palabra, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cuál era la causa? La causa era que eh, él estaba en otro lugar predicando a los gentiles el evangelio del Señor y estaba haciendo una obra allí. Él estaba, dice que estaba predicando el evangelio. Entonces dice que él había sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Quizás es a aquellas iglesias, a aquellos lugares, la gente le decía, no, apóstol Pablo, no te vayas todavía, quédate un poco y acompáñanos, predica más de la palabra del Señor, enséñanos de la palabra del Señor. Y por eso era impedido ir a Roma. En tercer lugar, el apóstol Pablo también visitaría a los hermanos que estaban en España. El verso 22 al 24 encontramos lo que este hombre podría llegar a España. Y encontramos allí, dice la palabra del Señor, dice más, verso 25 más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y si nos devolvemos un poquito, el verso 24 dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El deseo del apóstol Pablo era viajar a estos territorios, lugares, para seguir predicando la palabra. Y ese debe ser nuestro deseo de viajar, pero para predicar la palabra, compartir la palabra. Y en el verso 30, para terminar,
encontramos, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Había un deseo en el apóstol Pablo y él les pedía a estos hermanos de aquella iglesia que le ayudaran en oración por él, porque él necesitaba también de la ayuda de Dios y la ayuda de los hermanos a través de la oración, quizás también a través de las ofrendas y de las ayudas monetarias. Dice el verso 31, dice, para que sea librado de los rebeldes. Ese era el deseo del apóstol Pablo, para que le ayudaran, dice que ser librado de los rebeldes que están en Judea. Dice la palabra de Dios, dice que los incrédulos, que lo librara de los incrédulos que estaban en Judea. Dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces, ese era el propósito del apóstol Pablo. En este capítulo 15 de Romanos, encontramos todo esto donde el apóstol Pablo inmensamente vivía agradecido con Dios por el servicio que estaba prestando al Señor Jesucristo. Podemos hacernos una pregunta en esta mañana, y la siguiente: ¿para quién estamos sirviendo? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A qué personaje le estamos sirviendo? Pues tú dirás, yo le estoy sirviendo a una empresa o quizás patrón o algo. Pero en la vida espiritual, ¿a quién está sirviendo? Debemos servirles al Señor Jesucristo, quien es el que nos dio la vida para poder nosotros tener la vida eterna. Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por ustedes también murió, por cada uno, para salvación, para darnos vida eterna. Entonces, así que es muy importante recibir el consejo de la palabra del Señor, como el apóstol Pablo le servía a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros también tomemos la decisión de servirle al Señor, predicando su palabra. Amén. Entonces, muy importante. Vamos a orar para terminar este devocional. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que escucha este devocional, Señor, y todos los devocionales, Señor. Gracias, Señor, por aquellas personas, Dios, que hoy pueden decir en esta mañana: yo tomo la decisión de servir al Señor Jesucristo. Ya no le sirvo más al enemigo, al diablo. Tomaré la decisión de servirle al Señor Jesucristo. Y qué bueno es saber, amado Dios, que hayan personas que en este momento decidan servirle al Señor Jesucristo, predicando la palabra, predicando el Evangelio a otras personas. Señor de la gloria, no necesitamos ser grandes evangelistas, pastores, no. Necesitamos es la presencia tuya, disponibilidad para predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, y bendice a tu palabra en cada vida, en cada corazón, en cada oído, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, mil bendiciones. Dios me le bendiga a las iglesias, Pastor Jorge, a todos los que nos escuchan y demás pastores. Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.